Bien, buenas noches. Vamos a empezar con una ronda más de debate. En esta oportunidad nos acompaña en la facción afirmativa María Alzamora Sánchez y en la facción en contra, en la facción negativa, Brian Castro Frisancho. Las posiciones de ambos equipos o ambas personas son definidas por sorteo, no representan necesariamente su posición personal. Este debate es parte de un ejercicio académico. La moción que nos invita en esta oportunidad, no sin antes indicar que en el panel de jueces me acompaña Dolores Marina Guerra Silva y Marisol Eugenia Otondo. Como juez principal, quien le saluda, José Luis Feliciano. La moción que nos reúne en esta noche es: el Estado debe establecer elevados impuestos a los juegos online. Invitamos al equipo afirmativo para que por favor desarrolle la parte de exordio e introducción en un lapso de 5 minutos. Proceda. Ok, buenas noches con todos. Para empezar voy a dar una frase que es: asegúrate de estar satisfecho con la experiencia del jugador antes de producir el arte complejo de los videojuegos. Ahora bien, para poder iniciar esta moción vamos a pasar a conceptualizar qué son los impuestos y qué son los videojuegos online. Bueno, los juegos online son aquellos videojuegos son aquellos videojuegos que son jugados por vía de internet independiente a la plataforma. Quiere decir que estos juegos van a depender de los juegos del internet para poder desarrollarse y para que puedan desarrollar su público en general, que en este caso son los jugadores quienes van a optar por ello. Y el impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar gastos públicos. ¿Y qué son estos gastos públicos? Bueno, entre ellos están las construcciones de infraestructuras, también está prestar servicios públicos de sanación, también está para poder mejorar su educación y la seguridad ciudadana, y bueno, entre otros, ¿no? Ahora, lo que vamos a desarrollar para esta moción, para que podamos demostrar que se debe establecer impuestos elevados a los videojuegos, es dar a conocer que tanto como los impuestos que se realizan normalmente a la renta, y acá también resaltar los impuestos que se hace al derecho del autor, eh, afecta de manera impactante el crecimiento de un país, tanto como menciona la teoría y como el vaso analítico empírico que muestra que el impacto de los impuestos sí va a generar de manera creciente, se podría decir, una mejora en los desarrollos que hace el Estado. Ahora, otro de los puntos es que también nos vamos a basar que los impuestos se podrán, en este caso, se podrán evitar, eh, disculpen, se podrá evitar estos casos de piratería que se dan, porque en este caso, al poder elevar los impuestos a los juegos online, se va a evitar estos casos de piratería como muchas veces ya hemos visto, traspasando los derechos de autor, ya que esto se ha venido dando consecutivamente a lo largo de la historia, ¿no? Se ha trazado, se ha dado de manera irrespetuosa todo ello y no se ha podido respetar ello. Y entonces, al poder implementar este impuesto, al poder elevar ello, podríamos evitar eso. Y otro de los factores, por último, es que los impuestos, elevar los impuestos también va a concientizar a las personas creadoras de estos juegos, en este caso, que lo hacen deliberadamente. ¿De qué manera? Hay creadores que y crean juegos que son negativos para la sociedad, para su público en general, que no traen ningún beneficio positivo a la sociedad. Y es más, traen con contenido violento que afectará a nivel psicológico de sus jugadores, afectando de manera drástica su nivel de jugar o de dar a una realidad. Y esto más puede causar una adicción llamada como ludopatía, ¿no? Que esto afectará también de manera impactante, de manera negativa a los jugadores. Y es más, también podría causar una dependencia, volviendo a este jugador antisocial, creando un mundo
en su cuarto o en el sitio o en el espacio donde se desarrollen, ¿no? Y entonces no daría una buena, se podría decir, no daría como que un buen desarrollo de sus habilidades sociales como persona, ya que como persona nosotros tenemos la necesidad de poder socializar y en ello traería una dependencia a dichos juegos. Por ello creemos que debería ser importante eh, que los impuestos se eleven para poder, uno, tener más conciencia de poder desarrollar estos juegos y que, bueno, sean respetados y sean también valorados como tal. Eso es todo. Regresamos al equipo afirmativo. Equipo negativo, puede proceder, por favor, 5 minutos. El discurso político de los candidatos actuales a la presidencia, algunos, se basa en que la Telefónica le debe al Perú mucho dinero, que va de impuestos, pero dejan de ver que el 70% de las empresas en el Perú no pagan impuestos. Esto se debe a la alta informalidad que existe en el país. Hernando de Soto, en El otro sendero, el primer capítulo establece claramente cómo elevar los impuestos a las empresas no hace que tú recaudes más. Lo que hace es que haya más informalidad. Pedro Pablo Kuczynski, en su plan de gobierno para las anteriores elecciones, en una de sus propuestas dice bajar el 1% del IGB, sustentando que mientras menos impuestos les das a las empresas, puedes abarcar más. Entonces, si tú recaudas a más empresas, si tú cobras a más empresas, recaudas más dinero. ¿Qué quiero decir con esto? La moción nos presenta que si debemos establecer elevados impuestos a los juegos online. El equipo considera que no. ¿Por qué? Porque si tú elevas los impuestos, pones altos impuestos, en vez de formalizar, vas a informalizarlos. No vas a tener pocas empresas que tributen y no vas a conseguir más dinero. Y hay pruebas, como las decía en los libros de Hernando de Soto o en el plan de gobierno de Kuczynski, que muestran claramente cifras estadísticas de países que han bajado los impuestos y que logran mayor recaudación. Es importante este punto porque la moción nos plantea eso, elevados impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos en desacuerdo a que pongan impuestos a los videojuegos. Sí se deben poner impuestos, pero impuestos de acuerdo a lo que ellos ganan. Impuestos no elevados, impuestos justos. Impuestos que permitan que mayores empresas de videojuegos apuesten por el Perú y tengamos mayor recaudación, más en estos tiempos de pandemia donde la formalización también se ha visto afectada. Es importante cobrar impuestos, es importante que el Estado sea autónomo en sus decisiones tributarias, pero también es importante entender la economía mundial y entender cuáles son las consecuencias de subir impuestos. Como ya les he dicho, si es que subes impuestos, mayor informalidad. También queda claro establecer que la moción nos dice elevados impuestos a los juegos online, no nos dice videojuegos online, entonces no precisa a qué tipos de juegos vamos a ponerles los impuestos. Entonces, si le vamos a poner impuestos a los juegos de Facebook, le vamos a cobrar un doble impuesto porque no está bien establecido, o le vamos a poner el 12% que se presentaba en el gobierno en el 2009 para las empresas que son de apuestas. Entonces, en la moción tampoco nos establecen bien cuáles son el tipo de juegos, pero en general decimos que poner elevados impuestos a cualquier empresa te lleva a la informalidad. Para que el PBI de un país crezca, necesitamos la inversión extranjera. A mayor inversión extranjera va a haber más empleo y vamos a crecer también como economía, que ahora lo necesitamos. En conclusión, para Un terminar minuto. mi exordio, ya.
tenemos que poner impuestos basados en lo que gana una empresa, no poner elevados impuestos simplemente porque creemos que están exentos a los impuestos. Nada más. Gracias. Agradecemos al equipo negativo. Facción afirmativa tiene 3 minutos para desarrollar preguntas. Puede iniciar. Ok. Bueno, una de las preguntas sería, ¿qué es lo justo para usted de acuerdo a poder implementar impuestos según la empresa? Lo justo es lo que te da el marco de ley. La SUNAT establece una cantidad de impuestos para las empresas que se dedican al ámbito lúdico, que es el 12%. Ese debería ser un impuesto justo, no ponerle elevados impuestos. Ok, ¿y qué se puede hacer para poder controlar el uso inadecuado de los juegos online? Existen muchos métodos actuales para que los niños adolescentes no entren a páginas pornográficas. Son filtros que el Estado debería invertir para que sea universal, que no sea algo privado, sino que todas las personas que tengan acceso a Internet y a material que pueda afectar a una persona joven, tenga un filtro. Claro, pero sin embargo no estamos hablando sobre aspectos o en este caso páginas pornográficas o indebidas que no sean para mayores o bueno, menores de 18 años, ¿no? Y bueno, Te doy la un última ejemplo. pregunta es, ¿qué hacer con los jóvenes que utilizan de manera inadecuada los videojuegos, o en este caso juegos online que generan violencia y que no tienen nada positivo? Invertir en la salud mental en los colegios. Lo que te decía antes, el ejemplo que te daba, que el Estado invierta en filtros para que los jóvenes accedan a esos videojuegos no a tan temprana edad. Considero que si tú estableces unos filtros que funcionen adecuadamente, no vas a tener estos problemas. Eso es todo. Gracias. Equipo negativo, proceda con su turno de preguntas, por favor. Tiene 3 minutos. Mi primera pregunta es decirle si usted sabe cuántos impuestos pagan las casas de apuestas o los videojuegos online actualmente en el Perú. En este caso, si no me equivoco, los impuestos que se hacen eh, en las casas de apuestas es un 12% y en los juegos online es un 11%. No estoy segura de ello. Existe un impuesto entre monedas físicas, no existe una normativa aún para el Perú para los juegos online. Entonces, si es que no existe una normativa, ¿por qué comenzar a ponerle elevados impuestos y no con bajos impuestos? Si es que recién se les va a comenzar a cobrar. Bueno, en este caso nosotros no solamente podríamos hablar de Perú, sino en Estados Unidos ya se implementa, bueno, se implementó elevar un cierto porcentaje, si no me equivoco, antes era un 7%, ahora es un 12%, e implementar ello. Y si no me equivoco, también en Estados Unidos se ha generado 17.000 millones de dólares en el 2010, creando una cifra que contribuye a su crecimiento económico. Entonces usted contradice a los economistas como Hernando de Soto y Pedro Pablo Kuczynski y dice que si le cobramos más impuestos a las empresas va a haber mayor recaudación. En ningún momento ¿Usted yo considera contradije que su si... también. Eso es lo que esa es la Solo pregunta que hablé le como hacía. datos estadísticos según Estados Unidos. En su propuesta, no es propuesta, en este caso hizo un informe sobre ello Le en el planteo 2000. la pregunta entonces, ¿usted considera que si cobras más impuestos vas a recaudar más? En cierto modo, sí. Y entonces, sí, por eso le vuelvo a preguntar, ¿usted está en contra de lo que dicen economistas peruanos acerca de la formalización en el Perú? En este caso, para poder, eh, de una u otra manera, poder evitar algunas consecuencias que se podría tener, sí.
¿Qué pasaría con las empresas que no tienen la capacidad de pagar esos altos impuestos? Desaparecerían. La gente desempleada en esos países tendrían que tener que afrontar el desempleo debido a esas medidas. ¿Qué considera usted o cuál es la opinión sobre este problema que ocasionaría a las personas afectadas por esta decisión? En este caso, las empresas que 30 segundos. afectadas por esta decisión son empresas ilegales y empresas que tal vez no contribuyen con el desarrollo de las habilidades sociales de los jóvenes. No contribuyen pagando impuestos, pero contribuyen empleando a personas y esas personas pagan IGB después, Sin que embargo, también son habría una impuestos, porque consecuencia el para los IGB también es una trabajadores. parte de los impuestos. Con el sueldo de las personas pagan IGB Claro que sí, pero sin cuando embargo, compran. estaríamos dando una creación de estas empresas ilegales Tiempo. por empresas que no causan un lado positivo. Gracias. Invitamos al equipo afirmativo para el turno de refutación. Tiene 4 minutos. Bueno, en este caso mi compañero nos dio puntos a conocer muy importantes en el cual voy a considerar que si bien es cierto, esto de elevar los impuestos causaría que muchas empresas se afectarían de manera negativa, causando tal vez el cierre, causando, no sé, no creando los videojuegos y es más, tal vez cerrando algunos concursos, que esto ayuda a las personas a poder impulsarse, también genera algunos trabajos, pero sin embargo, si nosotros quitamos o bueno, no elevamos estos impuestos, muchas personas lo harían de manera deliberada, emplearían estos videojuegos o crearían estos videojuegos porque los impuestos se da a los creadores y a los que hacen los concursos de estos juegos online. Entonces, al nosotros no implementar estos elevados impuestos, nosotros lo que causaríamos, como ya lo vuelvo a mencionar, es que no lo harían de manera consciente, no tendrían un fin justificable o algo por decir, un momento, por favor, voy a pensar bien antes de crear o antes de lanzar un concurso para los juegos online. ¿Por qué? Porque esto puede causar una repercusión negativa, ya que los impuestos van a ser elevados, entonces tendría que causar un impacto positivo, un impacto que llame la atención a los jugadores y también al público en general para que esto pueda tener mayores ganancias y pueda generar un aspecto positivo a su empresa o a la persona que va a lanzar dicho concurso. Entonces podríamos ver que esto poco a poco va a seguir generando algo mejor para toda la sociedad, en este caso del Internet, ¿no? De manera online, ya que todo esto se desarrolla bajo Internet y que todo esto, bueno, también de una u otra manera, evitaría también que los consumidores, en este caso los jugadores, lo hagan de manera excesiva, causando ludopatía, causando deterioros en sus habilidades cognitivas y psicológicas, ¿no? Que muchos de los juegos, como ya hemos visto, no son, este caso, no en la moción determina que son juegos online, pero dentro de estos juegos online vienen algunos que son, que traen violencia, 30 traen segundos. y esto no va a traer de manera, no va a dar una buena perspectiva y tampoco va a dar algo positivo en sus consumidores de estos juegos, ¿no? Gracias, equipo afirmativo. Invitamos al equipo negativo. Turno de refutación. Tiene 4 minutos. Estados Unidos en el siglo pasado prohibió el alcohol. Cuando prohibió el alcohol, el consumo no bajó. Lo que hizo fue que se crearan mafias. Cuando después, actualmente, se puso un impuesto selectivo al consumidor al cigarro, eso no mermó en la cantidad de cigarros que se fuman. Lo que nos dice María es de que al subirle los impuestos no permitiría que los jóvenes o las personas lleguen a tener enfermedades graves como la ludopatía o adicción a esos juegos. Pero nosotros consideramos de que no. Así tú le subas los impuestos, lo único que haces es crear, acá no van acá para hacer mafias como en la prohibición del alcohol, acá lo que van a aprovechar es que no van a estar formalizadas. Las empresas van a preferir seguir ganando activos porque el Perú también, si tenemos un 70% de informalidad, también no somos un país que sea
eficiente cobrando impuestos. Entonces, lo que vamos a hacer es que se unan a ese 70% de informalidad, que siga habiendo personas con problemas mentales y que no cobremos nada. Nosotros no estamos en contra de los impuestos ayudan, los impuestos pueden reinvertirse para que el Estado invierta en salud mental en los colegios, pero poner elevados impuestos hace que no paguen impuestos. Otra cosa que puede pasar es que la inversión extranjera, los juegos de afuera no vengan acá porque les ponen ciertos impuestos, por lo cual tú creas desempleo. Y por esta temporada, la situación en la que estamos viviendo, lo que más necesitamos es tener empleo. Porque así sea informal, también pagas impuestos. Porque en el IGB, cuando tú compras cuando tú compras una bolsa de arroz, también pagas impuestos. Entonces, no estamos seguros de lo que nos dice ella, de que si le subimos los impuestos va a haber menos consumo. El consumo se va a mantener. Lo que va a moverse es la informalidad y la formalidad, la recaudación y no la recaudación. Porque un niño o un adolescente en el Internet tiene la facilidad de elegir cualquier juego, entrar a cualquier página o encontrar a cualquier lugar que él decida porque no hay los filtros adecuados. 30 segundos. Por eso yo planteaba que los filtros son una medida más adecuada que subirle los impuestos. Eso es todo, gracias. Regresemos al equipo negativo. Pasamos al turno 4. Equipo afirmativo tiene 4 minutos. Defensa. Ok, bueno, en este caso vamos a ver los beneficios de los impuestos. Los impuestos está ligado a, bueno, en este caso para poder replantearlo, uno de los beneficios que tienen los impuestos es financiamiento para poder ofrecer servicios a los ciudadanos que lo necesitan, también en redistribución, para enfrentar la pobreza y desigualdad, y entre otros, ¿no? Entonces, nosotros al poder elevar ello, lo que vamos a poder hacer, entonces, uno puede ser, sin embargo, vamos aquí a poner un punto especial. Sí, tal vez las empresas van a disminuir, pero sin embargo, también al elevar estos impuestos, que son positivos para el Estado, para el gobierno, para poder implementar algunos sustentos o para algunos espacios para el país y para su sociedad. Entonces, estas empresas que estarían pagando ese elevado impuesto, que podría ser del 1%, un 1% más del que ya está establecido a máximo, no estamos hablando de un elevado impuesto a que pueda ser un 10% más, esto cabe resaltar. Entonces, estas impuestos estarían tapando o estarían también como poniendo un equilibrio entre estas empresas, causando también al Estado mayor contribución para que ellos puedan implementar, para que ellos puedan mejorar dichas áreas, como ya lo mencioné, puede ser en la construcción de hospitales, que ahora en estos tiempos estamos necesitando y que también podría ser un apoyo o un soporte en el cual se podría se podría dar una mejora para ello, ¿no? También, mi compañero también mencionó sobre, aquí dice también sobre las empresas que se formarían empresas ilegales, pero sin embargo usted mismo mencionó que los impuestos, todas las personas pagamos un IGB por un producto en el cual consumimos en una tienda, ¿cierto? Entonces, yo considero que esto no caería de tan magnitud, no traería una consecuencia de tan magnitud. ¿Por qué? Porque sin embargo estos impuestos también cubrirían algunas cosas que el Estado tendría algo de deficiente en ello, para poder recubrir todos los gastos que 30 hace. segundos. Ok. Para poder recubrir todos los gastos que hace. Para ello se podría implementar, y por ello se implementa estos elevados impuestos para poder mejorar y para poder tener un mejor sustento, ¿no? Eso es todo. Gracias. Gracias, equipo afirmativo. Equipo negativo tiene 4 minutos para su defensa. Cuando nos referíamos a que el cierre de las empresas, porque hay empresas formales que no van a trabajar en la informalidad, que son las transnacionales,
generaría desempleo. Entonces las personas que tributan de alguna manera con el Estado pagando el IGB cuando compran sus productos ya no podrían hacerlo porque no tendrían empleo. No nos referíamos a que se equipare que las personas compren algo a que una empresa grande te pague impuestos. La moción nos dice elevados impuestos, no nos define el 1, 3 o 4, nos dice elevados impuestos. Entonces nosotros podemos asumir, consideramos también que la moción no nos dice juegos violentos o no nos dice juegos de carácter sexual o no nos dice juegos orientados a personas que sean fotosensibles, nos dice juegos en general. Entonces podemos asumir también que Candy Crush, que es un juego inofensivo en Facebook, también estaría sujeto a elevados impuestos. ¿Qué haría esto? Que las grandes empresas, empresas que dan empleo a muchos peruanos, se vayan para acá. Y las empresas pequeñas que quieran seguir laborando se vayan a la informalidad. Nosotros consideramos que el punto a debatir es qué es lo mejor y qué le causa prejuicio al Estado. No es lo mismo que pagues el IGB cuando compres una gaseosa que una transnacional te pague el impuesto a la renta. Esa parte queremos definirla y dejarla clara. Elevar impuestos te trae informalidad. Elevar impuestos hace que no inviertas en ese país. Elevar impuestos no causa desarrollo económico y el desarrollo económico viene con el crecimiento económico. Y para tener crecimiento económico tienes que subir tu PBI. Y para que crezca tu PBI tienes que tener inversión extranjera. Y para que haya inversión extranjera tienes que ser tú seducir a las empresas de afuera para que vengan acá. Si es que tú les pones altos impuestos, dicen, mejor me voy a Bolivia, mejor me voy a Paraguay, mejor me voy a otro país donde yo tenga mayor utilidad. Las empresas, aparte de tener una labor social que no es lo fundamental, ellos quieren renta, ellos quieren obtener una ganancia. Entonces, si tú subes los impuestos, tú le causas un daño al Estado mismo. ¿Por qué? Porque le quitas más dinero y sentimos que ese es el punto a debatir. Porque también hemos definido que si una persona le subes los impuestos, no va a dejar de consumir. Si a una persona le dices, oye, tu cigarro va a costar $1.50, no va a dejar de consumirlo. Alguien que hace apuestas por internet no va a dejar de hacerlo porque suba un poco más el precio. Porque eso también es lo que sucede cuando le subes el impuesto a un bien o servicio, que el precio para el consumidor final suba. Entonces, de cualquier manera, no hemos visto algo positivo de ponerle elevados impuestos a una empresa, porque en sí es una empresa de videojuegos, de juegos, casa de apuestas por internet, lo que sea, es una empresa. Y si le subes impuestos, traes un prejuicio por el Estado. Y eso no está bien. Eso es todo. Gracias. Bien, pasamos al último turno. Equipo afirmativo, tiene 3 minutos. Conclusión y cierre, por favor. Ok, aquí nosotros nos hacemos referencia y nos basamos en que elevar los impuestos traería una reflexión en estas empresas a que puedan mejorar su producto de calidad, causando una conmoción, causando una mejora en su público para que ellos puedan consumir a mayor magnitud este producto o este juego online que podría beneficiarse, así no repercutir en una decaída, sino en una mejora. ¿Para qué? Para que ellos puedan poder solventar estos gastos, este impuesto que se va a pagar. Y es más, también podríamos eliminar que estos creadores, estas personas que lanzan los concursos, que son las personas, los concursos en los juegos online, que son las personas que van a pagar estos impuestos, sean más cuidadosos con el contenido, con las formas, con el juego que van a lanzar, porque al poder subir esto, si bien es cierto, vamos a aclarar que sí van a disminuir empresas, pero van a ofrecer, se podría concluir en el que van a mejorar su producto de calidad, evitando, por ejemplo, que algunos juegos sean
no positivos para el desarrollo para sus consumidores. Es más, se podría hacer un juego más atractivo para ellos para que lo puedan consumir. Entonces, también nos basamos en que gracias a elevar los impuestos podrían traer de manera significativa, podrían contribuir al estado en el que se está, como al poder tener más impuestos como Estado, pueden construir hospitales, pueden hacer carreteras, pueden implementar, por ejemplo, camas UCI, entre otros, que necesita la población. Ahora, si bien es cierto, va a caer, al elevar los impuestos, no muchas empresas van a poder pagar ello, pero sin embargo, estas empresas que van a pagar estos elevados impuestos van a poder justificar, entonces van a poder justificar este pequeño desequilibrio, este pequeño desorden que se va a conmocionar en el momento del que se dé. Sin embargo, no traería una consecuencia negativa, sino positiva para el cambio y para una manera para que los creadores o los que van a dar este juego online lo hagan de manera consciente para su público y para ellos. Eso es todo. Gracias. Gracias, equipo afirmativo. Equipo negativo, 3 minutos para concluir, por favor. El equipo afirmativo dijo que si le subimos los impuestos a los videojuegos online, lo que se lograría es que se censure de alguna manera, que cuiden su contenido, lo cual nosotros consideramos que no es cierto. Y se han visto casos factibles, como les mencionaba, el cigarro o el alcohol. El hecho de que tú le subas el impuesto a un bien o servicio no significa que va a reducir. En economía hay muchos factores que influyen para que el consumo de un bien o servicio disminuya. El subir impuestos no es uno de ellos. El equipo informativo dijo que elevar impuestos permitiría crear carreteras, camas UCI, lo cual nosotros coincidimos. Pero si nosotros ponemos impuestos justos, ponemos impuestos que equiparen al mercado internacional, podríamos recaudar mucho más dinero y podríamos construir muchas más carreteras y poner muchas camas UCI. La premisa dice poner elevados impuestos y esa es la palabra clave, elevados. Nosotros consideramos que actualmente no se ponen los impuestos necesarios a las empresas que se dedican a los videojuegos online o juegos online, pero elevados impuestos consideramos que no es factible, porque la economía, como grandes economistas peruanos, en Hernando de Soto, en el Misterio del Capital, y en el otro Sendero, y Pedro Pablo Kuczynski en su plan de gobierno de la anterior elección presidencial, planteaban que subir los impuestos no hacía que las empresas paguen más impuestos, sino que reducía a unas cuantas que son capaces de pagar esos impuestos. Lo que se busca es que todos paguemos impuestos. También hay un principio de igualdad en la Constitución. ¿Por qué tenemos que ponerle impuestos altos a unos cuantos y que otros no paguen impuestos? Entonces, no vemos ninguna afirmación que haya hecho el equipo afirmativo que nos haga dudar, que nos haga cambiar de opinión acerca de que subir o poner elevados impuestos a las empresas que se dedican a los juegos online sea bueno. Nosotros consideramos que si queremos, que es el punto que mayor énfasis le hemos dado a este debate, que si ponemos impuestos justos, que ponemos impuestos igualitarios, vamos a tener más empresas formalizadas y eso va a permitir un crecimiento económico, un desarrollo económico y por lo tanto poder invertir más en cosas como las que mencionaba María, salud mental, que los jóvenes tengan filtros que no permitan que niños entren a juegos que puedan afectarle su salud mental. Eso es todo, gracias. Bien, agradecemos al equipo afirmativo y también al equipo negativo por este debate. A continuación, el panel de jueces va a iniciar el proceso de adjudicación. Por lo tanto, les rogamos que por favor y respetuosamente abandonen la sala y que estén atentos al Telegram para que en cualquier momento les volvamos a invitar a ingresar. Gracias. Está bien, gracias. Gracias. Bien, señores panelistas, bueno, creo que ya conocen un poco cómo es mi sistema para adjudicar. Nos daremos unos minutos, 3, para que puedan revisar su toma de notas. Luego de eso les pediré que por favor me den su veredicto. Luego justificaremos las decisiones y luego preguntaré si es que se mantienen con su posición inicial o quieren cambiarla, para luego invitar a que vuelvan a ingresar los oradores y hacer la respectiva retroalimentación. Bien, 3 minutos entonces. Ok.
¿Cómo vamos con sus decisiones? ¿Ya tienen decisión? ¿Ya tienen veredicto? En mi caso sí. Ok. Um, En el mío también. ok. Marisol, ¿tú votas por el equipo afirmativo o negativo? Negativo. Dolores, ¿tú votas por el equipo afirmativo o negativo? Negativo. Yo, sí, equipo negativo. Ok, tenemos puntos en común. ¿Cuáles son las ideas fuerza que han encontrado ustedes en el equipo, en el debate? Lo más importante. Bueno, desde mi punto, el equipo negativo conformado por Brian ha estado más centrado en la emoción. Incluso él mismo lo hacía a entrever, ¿no? De que en la moción no se especificaba a qué tipo de juegos. También incluso en algún momento María dijo una información que era errada referente a los impuestos que supuestamente pagaban los juegos online. Sin embargo, Brian se mostró como un poco más enterado de la situación, ¿no? Diciendo de que no se pagaban estos impuestos, o sea, aún no habían impuestos acá en Perú para los videojuegos, para los juegos online. Tuvo buenas preguntas, tuvo preguntas muy enfatizadas, y también derrotó el mayor argumento que tenía al Zamora, referente de que cuanto mayores impuestos iba a tener menos problemas de vicios o problemas negativos a la sociedad, ¿no? Y él dijo que no estaba demostrado, que no hay impuestos. Tuvo buena conclusión también referente a esto y buenas bases de argumentos. Eso es por cuanto a mí. Gracias, Dolores. Marisol, por favor. Concuerdo con Dolores, creo que si no es que en todos o en la mayoría del formato, creo que el equipo negativo ha tenido varios aciertos. Lo que de verdad deberemos destacar es de que él sí se ha preparado y nos recuerdo María, no, porque la estaba observando y estaba buscando información en ese momento. Pienso de que a pesar de que sean debates, puedes tener otro debate en el día, necesita preparación todo esto, ¿no? Entonces, por algo se les da un tiempo y se les pide que se preparen más allá de las cosas que tienen, ¿no? Me parece que igual concuerdo con lo que dijo Dolores nuevamente, pues él hizo notar de que no solamente, o sea, creo que se estaba disparando por todas partes el debate y lo traía Brian o sea, especificaba muy bien y que también delimitaba el tema, ¿no? Porque se veía también de que se hablaba muy en general y él trataba de decir, no se está especificando nada, no se debe de juzgar de esta manera. Eh, También generalizó en un momento que ayudó a visibilizar más, que creo que para mí ha sido beneficioso, igual lo que ha dicho Dolores sobre la pregunta que le ha hecho directamente a María. Me parece que con esa pregunta creo que él ha titubeado mucho y se notaba, ¿no? En su tono de voz, se notaba también en la clarificación de ideas, creo que era muy redundante, no la entendía de ratos y nada, eso. Creo que ha tenido mayor consistencia y también quisiera recalcar el horario, ¿no? Sé que es algo externo, pero igual dice mucho. Entonces, creo que eso también la juega en contra porque llegó apurada, llegó a buscar información, entonces, eso, nada más. Ok, gracias. Bien, coincido. Sí, pues el factor primero el que ha debatido sola, luego bueno, su oponente también. No hubo preparación porque me imagino que ella pensaba que ya no iba a debatir, pero bueno, le invité a que ingrese para saber si es que va a participar. Al final decidió. Sí se nota que se preparó muy poco, pero al menos habían algunos puntos interesantes, ¿no? Y ella justificaba así el establecer impuestos porque concientizaba a las empresas para que puedan generar o producir juegos buenos. Hablaba sobre la ludopatía como un problema que acarrean la adicción a juegos cuando es muy permisivo, cuando se permite sin control, la dependencia, actitudes antisociales incluso, ¿no? Luego también hablaban que esto permitía concientización para elaborar juegos, digamos, más valorativos. Eso es lo que dijo.
quizá otra palabra sea, pero bueno, eso fue lo que más destaqué. Claro, el oponente sí supo muy bien, creo que tuvo más tiempo para prepararse, hablaba sobre qué se necesita disminuir los impuestos para recaudar más, si es que ese es su propósito. Él también se centró en la moción, que es lo que pretendía la moción, cosa que también fue bien explicada o bien sustentada. Y también afirmó que elevar los impuestos genera un mercado negro, no una informalidad, lo cual tiene mucho sentido. En la ronda de preguntas sí lo vi muy vago, pero obviamente el equipo afirmativo negativo sí estuvo más incisivo ahí. El equipo afirmativo no preguntó mucho, no encontré mucho contenido en las respuestas. Luego en la etapa de refutación, no encontré algo muy contundente, como más allá de el que afecte a los usuarios, el nivel de actitudes violentistas, pero fue insuficiente. El oponente también creo que no fue muy contundente en este segmento. Hablaba así que la prohibición generaba mafias, un mercado negro, y también paralelamente daba una alternativa, que era poner filtros, ¿no? No prohibir o no elevar más impuestos, sino quizá a mantenerlo como están y ver la posibilidad de manejar alternativas como los filtros, ¿no? Como mejor alternativa. En la cuarta etapa hablaba sobre que se debería, los impuestos cubrirían gastos que genera o que debería, o que al final el Estado debe de cubrir con los impuestos. Bueno, elevar más contribución, darle más al Estado. Ah, creo que también por acá estaba esto de que se podrían crear más hospitales, colegios. Luego, el equipo negativo vino y trajo el argumento que también había presentado al inicio, ¿no? El que se incrementa la informalidad y que se estarían afectando a todos los juegos, ¿no? Algunos que son adictivos o que no tienen nada productivo y a otros que sí lo tienen. Entonces, eso podría haber también ya balanceado con esta mi decisión. En el equipo negativo, en el afirmativo, perdón, claro, lo volvieron a decir, contribuir al Estado a través de impuestos para crear hospitales, carreteras, entre otros. Y acá me pareció algo que no, creo que el equipo afirmativo lo hubiera utilizado, el equipo negativo dijo que sí se debería recaudar impuestos, pero que sean justos, ¿no? Y que estos podrían ser destinados a crear o establecer filtros. Pero bueno, ya está. Marisol, tus puntos en esta oportunidad, como no hay equipo, vamos a ir directo a los puntos por orador. Tu puntaje, Marisol, por favor, para la facción afirmativa. Para María. Para María le doy un 60 y para Brian le doy un 79. Okay, gracias. Dolores, por favor, tu puntaje. Para mí ambos han estado, por así decirlo, bien, pero se ha notado un poquito más de preparación en la parte de Brian, ¿no? Entonces a Brian le pongo 80 y a María porque, bueno, llegó un poquito apurada, no se pudo ver el horario mismo y también porque encontré algunas falacias como la de generalización apresurada y la de Quantenkin. Le pongo 75. Ok, gracias. Yo a María le pongo 68 y a Brian le pongo 75. Creo que ya estamos. En puntaje por equipos no voy a colocar porque no hubo equipo. Trabajar de forma independiente. Listo. ¿Me pueden ayudar, por favor, a invitarles a que vuelvan a la sala? Les voy a agradecer por Telegram. Si podrían invitar a los oradores a que ingresen a la sala, por favor. Ok.
Bien, parece que María no me contesta. Ojalá que se conecte. Bien, vamos a empezar con la retroalimentación, con la devolución. Bueno, Brian, primero felicitarte porque se nota un poco más tu desempeño en relación a el desempeño de María. Se nota que María no ha tenido mucho tiempo, que también ha tenido problemas con su compañera, por lo tanto es entendible que quizás su posición no ha sido tan contundente, pero a pesar de eso sí ha habido algunos intentos de ir avanzando, como por ejemplo el de la concientización de las empresas para elaborar juegos que sean menos violentos, quizá también con el fin de minimizar la ludopatía o la dependencia a esto, lo que señalaba ella que podría generar aspectos antisociales. Asimismo, también justificaba elevar los impuestos a modo de generar conciencia para que se desarrollen eh, juegos más valorativos, que es lo que mencionaba. De tu lado, bueno, me parecía muy interesante que justifiques la reducción de impuestos a modo de generar mayor recaudación de impuestos. Tenías dos muy buenas fuentes. Después, la informalidad, cuando alguien eleva impuestos, la informalidad crece. Eso también fue muy buen intento. En la etapa de preguntas, creo que nos hizo más contundencia. Por lo tanto, yo en lo personal trato de obviar esta parte, que usualmente es utilizada para los oradores. Me paso a la siguiente parte, el turno 3. Creo que tu alternativa, en este caso, cuando estaba desarrollando tu posición, era la de proposición, que era la de crear filtros, o sea, sí, evitar no subir más impuestos, pero sí quizá colocar filtros si es que se trata de algún juego violento que podría generar violencia, ludopatía o problemas mentales o psicológicos, como sea. Y en el lado afirmativo, se hablaba mucho de cubrir los gastos a través desde el Estado, a través de la recaudación de impuestos. Sí, era algo que estaba interesante por parte del equipo afirmativo. Y de la posición negativa, esto de que elevar impuestos generaría mayor informalidad también fue muy bien sustentado. Creo que también lo había planteado al inicio y lo volviste a traer en este segmento. Por lo tanto, tu argumento se estaba defendido, no había sido tocado. En el lado afirmativo, ya en la última parte, hablaba sobre la necesidad de contribuir al Estado para que éste pueda crear hospitales, carreteras, eh, entre otras infraestructuras, ¿no? Gracias a la recaudación de impuestos, que fue algo que también había planteado en otro momento, si no me equivoco. No, bueno, lo trajo ya en esta etapa. Y de tu lado, pues volviste nuevamente a traer esto de los filtros, ¿no? No necesitamos elevar impuestos, sí podríamos nosotros como alternativa establecer filtros. Nuevamente tu argumento que iba en referencia a especialistas, a personas que están dedicadas a la economía, creo que ha sido un muy buen intento también. El puntaje por orador de forma independiente es: María tiene 67.6 y Brian tienes 78 puntos. ¿Alguien del panel de jueces quiere agregar algo como para ya dar por cerrada este debate? ¿Algún juez panelista quiere comentar algo, quiere opinar algo? Bueno, la verdad solamente felicitar a Brian por este debate. Ha sido muy positivo y ha sido, bueno, de los oradores el que más ha centrado en la moción, ¿no? Y eso es lo que se busca, que se centren netamente en la moción y busquen argumentos válidos, como en el caso de Brian. Eso es todo. Gracias. Gracias. Marisol, ¿algo que agregar? Bueno, también felicitarlo, ¿no? Por participar. Creo que a pesar de que hemos estado esperando, creo que igual se ha tenido la paciencia. Muchas veces no se logra tener eso. También lo que acaba de decir Dolores, que es importante resaltar, creo que se ha podido desviarse del argumento, del tema, pero se ha logrado traer en sí el tema en general. Me parece que es importante aprenderse los argumentos, aprenderse la teoría y eso ayuda, ¿no? A un mejor desempeño, más allá que estemos nerviosos, ¿no? ¿O no? Lo ha hecho muy bien Brian, felicidades y solamente eso sería. Gracias.
Bien, gracias, señores panelistas. Felicitaciones, Brian, también por el puntaje. Continuemos. Más adelante también vamos a ver qué tal nos va en el ranqueo. Y pues sigamos adelante. Sigamos adelante. Felicitaciones. Bien, señores, de esta forma culminamos esta sesión. Voy a proceder a cerrar. Gracias. Buenas noches.